Bendito es nuestro Dios. Iglesia, buenas noches, saludos a todos. Una vez más, bienvenido a esta casa de oración, casa de alabanza y de instrucción de Dios para nosotros a través de su revelación o palabra escrita. Continuamos con la serie acerca de la oración que Dios escucha. Les recuerdo que por la palabra conocemos que nuestro Padre Dios nos asegura que Él escucha la oración suya, la oración del cristiano, la oración de la persona que ha sido justificada por Él a través de nuestro Señor Jesucristo. Empero, la Biblia nos indica que la única causa por la cual tu oración no pueda o no sea respondida por Dios es que Él encuentre un estorbo en tu vida que impide que responda a la oración. ¿Qué es estorbar? A ver, para usted, ¿qué es estorbar? ¿Quién me dice una idea? Estorbar. Un peso, una carga, bueno, eso es un estorbo en cierto sentido, porque un peso del que uno no puede sobrellevar es algo que, por ejemplo, te puede impedir andar, etcétera. Bien, otro ejemplo, otra idea. ¿Quién dice otro ejemplo, otra idea? Estorbo. Para usted, ¿qué es un estorbo? Un obstáculo. ¿Qué es un obstáculo? Ajá, algo que te impide avanzar o adquirir lo que tú pretendes. Exacto. Entonces, estorbar sencillamente es detener. El propósito del estorbo es detener lo de Dios para tu vida. El propósito del estorbo es detener tu avance espiritual. Estorbar es colocar un obstáculo. El obstáculo tiene como fin impedirte que tú avances. Y para poder avanzar tienes que superar el obstáculo. Un obstáculo te impide recibir lo que Dios destinó para ti. Las bendiciones, puede que sea el crecimiento espiritual, puede que sea crecimiento en tu carácter, puede que sea salud para tu vida, sanidad mental, emocional, puede que sea prosperidad financiera. Entonces los estorbos impiden que lo de Dios se ejecute en tu vida, impide que tú avances aunque tengas el buen deseo. Un estorbo es como una pared invisible que le impide a la persona continuar, seguir. En la Biblia encontramos ejemplos. Por ejemplo, el Mar Rojo. Cuando los israelitas salieron de Egipto, iban de camino
por el desierto, el ejército de Faraón venía tras ellos con gran furia para raerlos de la faz de la tierra. Ellos tenían que pasar al otro lado, pero no podían. Estaba el mar. Era entonces un estorbo. Pero Dios intervino y de una manera milagrosa abrió el Mar Rojo y los israelitas pudieron avanzar. La palabra de Dios nos enseña que lo que Dios quiere hacer, Él lo logra, y lo que estorba, Él lo quita. Eso significa que todo aquello que impide su obra en nosotros, Él lo está quitando por medio de la obra de la santificación, de la obra de la regeneración a través del Espíritu Santo. Su propósito es hacer de ti una nueva criatura a la semejanza de Cristo. Y Él trabaja las 24 horas del día en tu vida. Su trabajo es quitar de nosotros los estorbos, las cosas que nos impiden que lo de Él se reproduzca en nosotros y que recibamos la respuesta a nuestra oración. Entonces, en la Biblia encontramos dos clases de estorbo que impiden nuestra relación con Dios, que impiden nuestro avance hacia Dios y que impiden que recibamos la respuesta a la oración. El primer obstáculo es el pecado. Todo pecado es un obstáculo en tu relación para con Dios. Es decir, todo pecado te impide tener una relación con Dios. Una persona puede orar, pero si está en pecado no tiene relación. Es sencillamente religión. El pecado impide que la persona avance en su vida cristiana. El pecado es un estorbo que convierte a la persona en una estatua. La palabra dice: por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Eso hace el estorbo del pecado. El pecado impide que Dios responda a la oración de nosotros. El segundo estorbo espiritual que encontramos en las Escrituras es Satanás. ¿Por qué Satanás? Porque él se opone a todo lo que es de Dios. Él procura que la obra de Dios en tu vida sea estorbada. Él procura que tu avance hacia Dios sea estorbado. Él procura que las respuestas a tus oraciones sean estorbadas. Entonces, miramos que en las Escrituras se nos dan ejemplos de estorbos del pecado. Se nos habla, por ejemplo, de el pecado oculto. Todo pecado oculto es un estorbo. ¿Qué es el pecado oculto? Número uno, el pecado oculto es aquel que la persona cometió, pero que no se arrepintió. David, por ejemplo, cometió adulterio y David justificó su pecado en lugar de arrepentirse. Ya usted conoce la historia. Él se casó con Betsabé después de ser el autor intelectual del asesinato de Urías, la esposa de la adúltera. Estamos aquí, presta atención a la palabra. Y durante todo ese tiempo, aunque estuvo casado, el pecado de David se mantuvo oculto, porque él no se había arrepentido.
Hay personas que, por ejemplo, fornicaron antes de casarse. Y se casaron y de esa manera pensaron que habían arreglado el asunto de su pecado. Pero ninguno de los dos se arrepintió. El pecado sigue allí. Aunque están casados, el pecado no ha sido tratado. Está oculto. Entonces, el pecado oculto es el que una persona, número uno, hizo, pero no se ha arrepentido de ese pecado. Está ahí reprimido. El pecado oculto, número dos, es aquel que la persona practica. Y practica. Y practica. El pecado oculto viene a ser también una costumbre, parte de la vida de esa persona. Tiene por costumbre, por ejemplo, resentirse, odiar, tiene por costumbre mentir, tiene por costumbre robar, tiene por costumbre justificarse, tiene por costumbre calumniar, tiene por costumbre el chisme. Esos son pecados ocultos. Entonces todo pecado oculto, según las escrituras, tal como lo dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 12, es pecado. O es un estorbo para que la persona reciba la respuesta a la oración que él hace al Señor. Entonces, el cristiano peca. Pero una de las cosas que no es propio de la naturaleza de un cristiano es que persevere en el pecado que cometió. Un cristiano peca, pero no persevera en el pecado, sino que se arrepiente. Entonces, cuando no hay arrepentimiento del pecado, ahí hay un estorbo en la vida de esa persona que está impidiendo su relación con Dios. Un estorbo que está impidiendo su crecimiento espiritual. Un estorbo que está impidiendo que reciba respuesta a sus oraciones. Por eso es que la palabra dice que aunque la persona multiplique el tiempo de oración, pero si hay pecado que está vivo, del cual no se ha arrepentido, en esa persona no tendrá la respuesta a las oraciones. La soberbia, por ejemplo, es un estorbo a la oración. La soberbia es un pecado. Y Dios dice que resiste al soberbio y da gracia al humilde. Entonces, si Dios resiste a una persona, su oración no es respondida porque no es aceptada delante de Él. ¿Por qué la oración de la persona que está en la práctica del pecado no es respondida? Porque no es una oración aceptada por Dios. Dios no acepta las oraciones del pecador. Dios escucha las oraciones del pecador que ha asumido la actitud de arrepentirse. Todos venimos a Cristo siendo pecadores, pero Dios escuchó nuestra oración pidiendo perdón porque asumimos, venimos a Él con una actitud de arrepentimiento. Voy a hacer un paréntesis ahí para referirme un poco a la oposición o los obstáculos puestos por Satanás. La Biblia nos dice que el maligno se opone a los designios y propósitos de Dios. Dios tiene propósitos contigo. Dios tiene propósitos con tu familia.
Dios tiene propósito con esta iglesia. Dios tiene propósito con tus generaciones. Y Satanás lo conoce. Y él va a estar trabajando también las 24 horas del día. Todos los días. Para poner estorbo en tu vida con el fin de que lo de Dios no se dé en tu vida, que el propósito de Dios no sea logrado en ti. Vamos por ejemplo a Daniel, libro de Daniel, y vamos a leer del capítulo 10, el versículo 13. Daniel capítulo 10, versículo 13. Usted ya ha leído ese texto. Dice, el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los príncipes principales, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Este versículo claramente dice que había un obstáculo espiritual que estaba impidiendo la respuesta a la oración de Daniel. Y número 2, que Daniel recibiera revelación con respecto al futuro de su pueblo Israel. La palabra dice que Daniel oraba por el fin del cautiverio de los judíos en Babilonia. Daniel oraba por la restauración de su nación, por la salida de su nación de Babilonia y el retorno a la tierra donde fueron tomados 70 años atrás. Y él comenzó a orar, teniendo como base de su oración la palabra profética, que después de 70 años el pueblo sería liberado porque Dios lo visitaría nuevamente. Y Daniel vivió los 70 años de cautiverio. Ya era un anciano cuando se nos habla en el capítulo 10 de él. Sin embargo, él oraba para que la palabra de Dios viniera a cumplimiento. Y dice el Señor que desde el día que él dispuso en su corazón humillarse ante la presencia de Dios, su oración fue oída. Sin embargo, la respuesta no la obtuvo el mismo día que fue escuchada su oración. Las tuvo 21 días después. Daniel vio que el primer día oró y no hubo respuesta. Y continuó orando el tercer día. Se propuso orar hasta que Dios respondiera. Luego a los 21 días tiene una experiencia en la que un ser angelical de parte de Dios viene y le hace saber por qué razón, aunque su oración había sido escuchada, el día que dispuso humillarse ante Dios, no tuvo la respuesta. Le dice, el príncipe de Persia se me opuso. Entonces, de acuerdo a esta revelación escrita, el principado de las tinieblas que influía en los gobernantes del reino de Persia se opuso para que el plan de Dios no se diera en ese momento con el pueblo de Israel. El príncipe de Persia estaba trabajando para levantar al rey de Persia y a los otros gobernantes
para que a través de las leyes se impidiera la liberación de los judíos en Babilonia. Se impidieran que los judíos regresaran a su tierra y que fueran restaurados por el Señor. Entonces, tal como lo da a comprender el texto, este príncipe de Persia, este demonio, también se opuso para que Daniel no recibiera revelación y estuviera confuso. ¿Cómo es posible que la palabra de Dios dice que después de 70 años, ya han pasado 70 años, ya van unos meses, Señor, de esos 70 años, y tu palabra no ha venido a cumplimiento? ¿Será que no es palabra tuya? ¿Será que el profeta Jeremías habló fue de sí y no de ti? Porque la palabra que no se cumple, que dice una persona que viene de parte de Dios, no fue el Señor el que habló, fue un espíritu de adivinación a través de esa persona. La confusión es uno de los obstáculos que utiliza el príncipe de Persia para confundir, para llevar a la persona a que desista de creer en la promesa. Me equivoqué. Era necesario que el pueblo conociera la revelación con respecto a su futuro. Recuerde que en esa época no existía toda la Biblia, sino unos cuantos libros de la Biblia. Y se necesitaba que la revelación de Dios viniera de manera gradual en cada experiencia por la que ellos pasaran. Ellos necesitaban saber después de esto qué va a ser de nosotros. Y este príncipe de Persia, que es un demonio espiritual de guerra y enfrentamiento directo en contra del pueblo de Dios, él se opone al cumplimiento de tus peticiones, como lo hizo con Daniel, y opera interfiriendo el trabajo de la revelación de Dios en la vida del creyente. Él es el que impide que una persona entienda lo que lee y entienda lo que escucha. ¿Estamos aquí? ¿Está comprendido? Es el príncipe de Persia el que ciega el entendimiento a la gente para que no comprenda el evangelio y la luz de Cristo le ilumine. Alabado sea el Señor. Entonces nos damos cuenta que el príncipe de Persia es un demonio que desde hace muchos años atrás se opone, crea obstáculos, levanta leyes en contra de lo de Dios, leyes para cerrar las iglesias, leyes para que la gente no rinda culto, leyes para gravar a las iglesias con impuestos, leyes para perseguir legalmente a los cristianos y sucesivamente. Pero el príncipe de Persia también trabaja para afectar al hombre, a la mujer que es un intercesor, al hombre, a la mujer que tiene relación, comunión con Dios, al hombre, a la mujer que están orando, al hombre, a la mujer que tiene como propósito usar la oración para traer lo de Dios a la vida de él, a la vida de su hogar, a la vida de la iglesia. Y sabe que utiliza el desánimo. ¿Sabe qué más utiliza? El cansancio. ¿Sabe qué más utiliza? La frustración, el fracaso, la enfermedad, el ocio. ¿Qué hizo Daniel? Daniel bien pudo el primer día cuando empezó a orar dejar de seguir orando. Pero Daniel era un guerrero de la oración.
Y se dio cuenta, ya él sabía que había oposición. Y la oposición, hermano, de parte de Satanás no es algo que tú deshaces diciendo, yo decreto. No. No es algo que se deshace diciendo, así dice el Señor. No es algo que se deshace diciendo, yo creo. No. La manera en cómo Daniel deshizo los obstáculos puestos por el principado de las tinieblas de Persia fue con oración y ayuno. Tú decretas, es haciendo lo que la palabra de Dios dice. Bíblicamente decretar es hacer lo que la palabra de Dios dice. Es algo más que pronunciar. Daniel hizo guerra espiritual. Sabemos que tenemos lucha contra principados y potestades. Entonces el pasaje también nos muestra que para deshacer los obstáculos de Satanás, nosotros tenemos que hacer guerra espiritual. Y también podemos ver que aunque hay demonios que se oponen para que tu oración no sea respondida, aunque la lucha espiritual puede que sea difícil y prolongada, Dios siempre va a estar presente y enviará ayuda, socorro y victoria en el momento adecuado. 21 días llevaba Daniel y Dios envió un ser angelical y empezó una batalla en las regiones celestes. Mientras Daniel oraba, oía, hermano, el ruido de las espadas espirituales, la batalla que estaba surgiendo, y siempre lo de Dios triunfa. Alabado sea Dios, bendito sea el Señor. Allá en las regiones celestes estaban las huestes angelicales peleando la batalla contra el príncipe de Persia, pero en la tierra estaba un hombre de rodillas y metido, hermano, en ayuno, en contacto con Dios. Y cuando hay una persona que está metida en contacto con Dios, no hay diablo que pueda realmente permanecer y salir victorioso, porque la victoria es nuestra. Amén. Lo que este pueblo, lo que tú, yo tenemos que hacer es seguir el ejemplo de Daniel. Es lo que dijo el hermano Dairo. Muchos están realmente en el estado de la persona que sí tiene la buena intención de orar y empieza, pero debido a las circunstancias externas, debido al estado de ánimo caído, debido también a la oposición, debido al cansancio, a la fatiga y otras cosas, desiste y no persevera. Recuerde lo que dijo el Señor, que seamos como la viuda, perseverantes en la oración. Ahora, ¿cómo quitamos los obstáculos de la soberbia? Bueno, amados hermanos, voy aquí a resumirle. Primeramente, pídale a nuestro Dios que nos permita reconocer en nuestra vida si hay soberbia. Confesemos con humildad, una vez que el Espíritu Santo nos dé a conocer señales de soberbia, al Señor ese pecado, reconociendo que nosotros somos soberbios y venimos a este mundo siendo soberbios. Crea y confiese por la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado, de soberbia y altanería de nuestro corazón. Y por último, ponga en práctica lo que dice la palabra: humíllese bajo la poderosa mano del Señor. Bendito es nuestro Dios. Dios te siga bendiciendo, amado hermano. De esta manera terminamos el tiempo de la escuela de intercesores. Nos saludamos y pues
Nos despedimos y nuevamente nos vemos en este lugar.